Así como estamos, vamos a orar. Inclinemos el rostro por un momento y oremos. Querido Padre, buen Dios, gracias por traernos a este lugar sagrado. Gracias por tu compañía y bendición durante este día. Pedimos que al abrir tu palabra, tu Espíritu Santo nos hable por ella y toque nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Muchas gracias. Damos gracias a Dios por todo lo que ha hecho y hace por nosotros y en nosotros. De eso se trata la salvación. Se trata de la iniciativa de Dios para redimir al hombre caído, el hombre nacido en condenación, para darle la oportunidad de ser perdonado, restaurado, transformado por su gracia y su poder. No hay mérito alguno, no hay nada que nosotros podamos agregarle a la salvación. Es por eso que la salvación es solo por la fe en Cristo Jesús. Por la fe en lo que Él hizo. Porque Dios no solamente dice, Dios hace, Dios demuestra. ¿Recuerdan? Lo decíamos, leíamos el pasaje anoche. Dios muestra su amor en que siendo todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. Es la mejor demostración que tenemos de que usted y yo no necesitamos hacer nada previamente para ir a Jesús. No tenemos que limpiarnos, no tenemos que cambiarnos, no tenemos que transformarnos para entonces ir a Cristo. Porque vamos a Él como estamos y como somos. Y Él nos acepta tal como somos y Él va a hacer la obra en nuestras vidas. Damos gloria a Dios por eso, amén. Es Él quien hace la transformación. Hoy vamos a entender un poco más qué otras cosas hace Cristo por nosotros y cómo yo me puedo apropiar, me puedo beneficiar de todo ese recurso que tenemos en la cruz del Calvario. Quiero invitarles a revisar conmigo algunos pasajes de la Biblia y vamos a ir a uno que está en el libro de Colosenses. Vamos a ir al libro de Colosenses. Es una carta pequeña que está en el Nuevo Testamento, más cerca relativamente del libro de Apocalipsis. El libro de Colosenses vamos a leer en el capítulo 2. ¿Recuerdan ustedes que el apóstol Pablo dijo que el centro de su predicación, el corazón de su mensaje es Cristo y Cristo crucificado? Yo quiero decirles también que la iglesia, por extensión, también tiene como único mensaje levantar a Cristo delante de la gente. Mientras se levante a Cristo desde el púlpito, mientras Cristo sea el centro de la adoración, mientras Cristo sea el centro de cada movimiento, de cada programa, de cada dinámica de la iglesia, habrá vida y habrá salvación. Porque es solamente levantando a Cristo, como Jesús le dijo al mismo Nicodemo, si el Hijo del Hombre se ha levantado, entonces allí habrá salvación y vida eterna. Por eso Pablo siempre tiene como centro a Jesús. En el capítulo 2 de los Colosenses, él escribió esta extraordinaria declaración por inspiración divina. En el versículo 13 del capítulo 2 de Colosenses dice lo siguiente: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Amén. Perdonándonos todos los pecados. Atención al versículo 14, es muy interesante. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio, la clavó en la cruz. Quiero aclarar un poquito más lo que este pasaje quiere decir, partiendo del idioma original en que fue escrito. Sabemos que esta carta fue escrita originalmente en griego. Por eso conviene
que repasemos un poquito la palabra que usó originalmente Pablo aquí en el versículo 14. Esa que está traducida como acta de decretos, viene de una palabra griega, quirografón. Quirografón es una palabra que se traduce mejor como nota de débito. Si usted tiene alguna otra versión distinta a la Reina Valera 60, por ejemplo, puede consultar la Nueva Versión Internacional u otra que tenga un lenguaje más moderno, va a encontrar que dice anulando o eliminando la nota o la deuda que teníamos nosotros con la justicia divina. Es decir, que en la cruz del Calvario Cristo hizo un pago, anuló nuestra deuda, de modo que ahora tú y yo no tenemos que morir eternamente por causa del pecado. Porque Cristo pagó esa deuda en la cruz del Calvario. Esa es una verdad maravillosa, extraordinaria, que ilumina el camino, ilumina nuestra mente, ilumina la vida de cualquier pecador. Yo ya no tengo que morir en mis pecados ni por mis pecados, porque Cristo pagó la deuda completamente. Se dice de Lutero que tuvo un sueño terrible. En una oportunidad, Martín Lutero soñó, vio a Satanás que estaba delante de él con una larga lista de pecados, de defectos del carácter de Martín Lutero. Y cuando Lutero vio esa lista terrible allí, se sintió avergonzado, humillado y perdido, pues todo lo que estaba descrito en esa lista eran sus defectos, eran sus pecados. Y Satanás se gozaba con sadismo al ver el sufrimiento del pobre Lutero. Sin embargo, se dio cuenta él de algo extraño. Notó este hombre que Satanás mantenía una de sus manos tapando algo que estaba al final de esa lista de pecados. Sintió él entonces que algo oculto había allí que él necesitaba saber, pero que Satanás no quería que él se enterara. Así que le dijo a Satanás: quita la mano de allí. Pero Satanás se negaba. Entonces Lutero se armó de valor y le dijo, le imprecó, le ordenó: en el nombre de Jesucristo te ordeno, quita la mano de allí. Al invocar el nombre de Jesús, Satanás no tuvo otro remedio que quitar la mano de aquello que estaba oculto al final de la lista de pecados. ¿Y saben qué estaba escrito allí al final? Perdonado por la gracia de Cristo Jesús. Y eso es lo que Satanás no quería que Lutero se enterara. Satanás no quería que aquel pecador supiera que en Cristo Jesús hay suficiente poder para ser perdonado completamente y declarado delante de Dios justo y como si jamás hubiésemos pecado. Es una maravilla, es algo incomprensible para el ser humano, pero es una realidad. No importa cuál haya sido tu pasado, querido amigo, querida amiga, no importa cuán hondo hayas caído en el pecado, no importa incluso cuán hondo en el pecado estés ahora mismo, en Cristo Jesús y por su sangre tienes el perdón total de todos tus pecados. Es por eso que en Cristo nosotros tenemos la victoria. No la victoria nuestra, lo nuestro es derrota, lo nuestro es fracaso, lo nuestro es incapacidad, lo nuestro es inconstancia, lo nuestro es pecado. Pero en Cristo hay victoria total y absoluta. El libro de Apocalipsis podríamos llamarlo muy bien el evangelio, el último evangelio de la Biblia. Tenemos 4 evangelios, ¿no es cierto? Bien conocidos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero la verdad es que el Apocalipsis es un evangelio. El centro del libro de Apocalipsis es Jesucristo, de principio a fin. Es más, la primera frase con que inicia este maravilloso libro es la revelación de Jesucristo. Y al final de la Biblia termina diciendo: amén, sí, ven Señor Jesús. Así que al principio y al final tenemos a Cristo, pero también en el centro de la Biblia. Acompáñenme por favor a Apocalipsis capítulo 12. En el centro de Apocalipsis quise decir. Apocalipsis capítulo 12. Hay una declaración allí extraordinaria y maravillosa.
Ya les dije yo a ustedes, les comentamos en días pasados que el sábado fue la palabra para Cristo, o el título para Cristo más usado en Apocalipsis es Cordero. Es decir, que lo presenta a Él como el sacrificio cuya sangre me da libertad del pecado. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 12. Y vamos a estar en el versículo 7 en adelante, por favor. Dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel, o Jesús, y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama ¿cómo? Diablo, Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Noten ustedes entonces una de las funciones principales de Satanás. ¿Cuál es? Dice acá el verso 9. ¿Qué hace? Engaña, confunde. Pero vean ustedes el otro papel que hace Satanás, lo vamos a ver más adelante. Dice en el verso 10: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera. ¿Quién? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Así que miren, Satanás, el diablo, la serpiente antigua, no solamente trabaja engañando, pero tenía otra función Satanás también. ¿Cuál es? Acusar, mostrar, señalar la culpabilidad del hombre, la mancha original del hombre, el pecado del ser humano que lo incapacita, que lo inhabilita para tener alguna oportunidad de salvación. Ese es el trabajo de Satanás. Ahora les tengo una noticia. ¿Saben? En la cruz de Cristo ocurrió algo interesante. Satanás, a partir de la muerte de Cristo en la cruz y su resurrección, Satanás fue arrojado por segunda vez del cielo. Ya había sido arrojado una vez, cuando en la rebelión que se levantó contra Jesucristo en el mismo trono del cielo, fue arrojado porque ya no había armonía en el cielo con él. Tan poderoso fue su argumento, tan poderosos fueron sus engaños, que logró conquistar, logró engañar y llevarse con él la tercera parte de los ángeles. 1 de cada 3 ángeles fue convencido por Satanás. No debemos subestimar la capacidad que tiene Satanás para engañar. No podemos subestimarla, porque si pudo engañar a seres perfectos que vivían en un ambiente perfecto y en la misma presencia de Dios, ¿qué no hará con nosotros? Ahora, uno de los engaños favoritos de Satanás para desviarnos de la salvación, para desviarnos de la posibilidad de alcanzar el cielo, es justamente hacernos creer que nosotros podemos salvarnos. Así engañó a Nicodemo, así engañó a los fariseos y así ha engañado a muchos religiosos todavía hoy. Seres humanos que creen que el cielo se puede ganar, que la salvación se puede comprar, que yo puedo recibir algún mérito en base a mi buen comportamiento, que yo puedo mediante mi disciplina y mis decisiones correctas realmente llegar a ser una persona aceptable delante de Dios. Y saben ustedes, esa es la base del paganismo. La salvación por obras es la negación de la cruz. Porque si yo puedo redimirme, si yo puedo salvarme a mí mismo cambiando mi conducta, entonces la cruz de Cristo fue en vano. Todo ese sufrimiento, todo ese dolor, ¿para qué?
si bastaba con convencerme a mí mismo, si bastaba con hacer un ejercicio mental, si era suficiente con yo dejar de hacer lo malo, entonces, ¿para qué la cruz del Calvario? Pero la cruz es la mayor demostración de la impotencia humana, de la incapacidad humana, de la imposibilidad de que el ser humano pueda ser salvo sino a través de Jesús. Así que la segunda vez que fue arrojado Satanás fue en la cruz del Calvario. Después que Cristo murió y resucitó, Satanás fue arrojado de manera definitiva del cielo. ¿Cómo sabemos nosotros que Satanás todavía tenía acceso al cielo? Bueno, leyendo el libro de Job, en el capítulo 1 leemos que Dios hizo una asamblea y se presentaron todos los hijos de Dios allí, y Satanás se presentó también. En un concilio celestial se presentó Satanás representando la tierra. ¿Y de dónde vienes tú?, le dice Dios. Satanás dice: vengo de rodear la tierra, de andar por ella. Y bueno, me doy cuenta que allá abajo tienes un señor que se llama Job y así, asado. Y comienza a hacer un trabajo como el que él hacía en el cielo antes de la cruz, que era acusar y señalar al ser humano como incapaz, inhabilitado para tener salvación alguna. Pero gracias a la cruz, Satanás ya no puede acusar a nadie en el cielo. Amén. Ya no puede, porque el acusador, ese era su trabajo, acusar no solo a Job, pero acusar a cada uno de nosotros. Entonces ya ese trabajo no lo puede hacer. La cruz de Cristo derrocó a Satanás para siempre del cielo y abrió para mí y para ti una puerta, un acceso directo a nuestro Padre Celestial. Entonces fue lanzado el acusador, y el versículo 11 dice, hermoso verso, dice: y ellos le han vencido. ¿A quién? A Satanás. Lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces, ¿cómo podemos vencer a Satanás? Por medio de la sangre del Cordero. Ya no nos puede acusar más, porque estamos cubiertos por la sangre poderosa de Cristo Jesús. Ya no le debo nada a la justicia divina, porque Cristo pagó la deuda por mí, la clavó en la cruz y anuló la nota de débito, anuló la deuda y la pagó. Yo alabo a Dios por eso, ahora y siempre. Tienes que entender y aceptar esa verdad. No tienes deuda con Dios si recibes el regalo de Cristo, el pago que Él hizo en la cruz por ti. Pero algo más hizo Cristo en esa cruz. Vamos a Primera de Pedro capítulo 1, por favor. Primera de Pedro capítulo 1. Y vamos a estar en el versículo 18 y 19. Primera de Pedro capítulo 1, versos 18 y 19. Dice y el apóstol Pedro: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así que ahora hemos sido rescatados, pero quiero ayudarte a comprender un poco más este pasaje, porque la terminología aquí, rescatar, tiene que ver con compra y venta. Te lo explico de esta manera, por eso habla de un precio acá. Cuando una persona quedaba esclavizada por otra por causa de las deudas especialmente, o era una de las maneras, también por ser un reo de guerra o un prisionero de guerra, podía convertirse en un esclavo. Pero la manera más común de hacerse esclavo de otro en aquellos tiempos era adquiriendo una deuda impagable. Si llegado el tiempo del plazo para usted pagar, usted no podía pagar, no podía demostrar posibilidad alguna de pagar, automáticamente usted pasaba a ser esclavo de su acreedor.
usted y su familia también, se convertían en esclavos de aquel que le prestó dinero. A menos que un familiar o un amigo muy adinerado pagara la deuda por usted. Pero eso no ocurría muy a menudo. Así que la gente quedaba esclavizada, a menos que alguien le rescatara. Rescatar es comprar, redimir es comprar, adquirir. Entonces lo que Pedro está diciendo aquí es: ustedes fueron comprados, no con cosas corruptibles como oro o plata. La moneda, lo que se pagó, el medio financiero que se pagó, que se dio, que se entregó para adquirir nuestra vida, no fue otro que la sangre preciosa de Cristo. Fuimos comprados, somos comprados y adquiridos por Dios por medio de la sangre de Cristo. El apóstol Pedro también dice más adelante: somos pueblo adquirido por Dios, quiere decir comprado. De modo que a partir de la cruz de Cristo y gracias a esa sangre, yo paso a ser propiedad de Cristo. Pertenezco a Cristo. ¿Ha escuchado ese himno alguna vez? Ya pertenezco a Cristo, ya pertenezco a Él, porque Él me ha comprado. Ahora soy de otro dueño, ya no soy esclavo del pecado, ya no soy esclavo de Satanás ni de la muerte, ahora soy de Cristo. Y Él me compró con su sangre. No hay un lugar donde el ser humano tenga una noción más completa de cuánto vale para Dios que en la cruz del Calvario. Usted no necesita charlas de autoestima ni psicoterapia para recuperar su valor personal. Solamente mire la cruz. Usted vale la sangre de Cristo. Nadie pagó tanto por nadie. Valemos la sangre de Cristo. No sé si alguna vez usted escuchó, leyó o vio la historia de Mahana. Es una vieja película, la veíamos en la iglesia hace muchos años. En alguna isla del Pacífico existía la costumbre que cuando un hombre tenía hijas y alguna hija se iba a casar, pues el pretendiente tenía que pagar una dote por la hija que se llevaba. Yo tengo 3 hijas, las 3 se casaron, pero no me han pagado nada. Hay culturas incluso donde la mujer, la hija sube de precio si la hemos llevado a la universidad. Si tiene un título, cuesta más. Así que por aquellas tierras, por aquella isla, llegó un hombre muy astuto llamado Johnny Lingo. Y Johnny Lingo quería casarse con una joven llamada Mahana, que era calificada como la más fea de la isla, la más horrible, la más despreciada de todos, y su padre lo hacía sentir así. Y la comunidad de la isla quedó sorprendida cuando Johnny Lingo, aquel astuto y rico joven, ofreció 8 vacas por Mahana, cuando normalmente se pagaba por una mujer 2, 3 vacas cuando mucho. 8 vacas, y la isla quedó asombrada. La muchacha creía que se burlaban de ella, pero era verdad. Ese era el precio que le daba Johnny Lingo. Cuando se llevó a esa muchacha y la trajo de vuelta después de la luna de miel, la gente no la podía reconocer. Era una mujer espléndida, brillante, hermosa, porque había entendido que tenía mucho valor para alguien. Hay mucha gente que no es capaz de dar más porque piensa muy poquito de sí mismo. Tiene un concepto demasiado bajo de su misma persona. Y es común a veces, incluso cuando nos toca vivir como extranjeros, que esa estima baje. No soy de aquí, soy ciudadano de segunda o de tercera. No puedo hablar este idioma, no puedo hacer esto, no tengo este título, no tengo nada, así que valgo poco.
Y como se considera poca persona o se considera de poco valor, los logros son mínimos o ningunos. Esa persona no ha entendido, no ha llegado a la cruz de Cristo para entender cuánto vale realmente. Cada ser humano sobre este planeta Tierra es considerado por Dios de tanto valor que ofreció nada más y nada menos que a su propio Hijo Jesucristo para comprarlo y salvarlo. Gloria sea nuestro Dios. ¿Cuánto valgo? ¿Cuánto vales? No dudes en decirlo. Valgo la sangre de Cristo. Pedro dice, no fuiste comprado con oro o con plata. Fuiste comprado con la sangre preciosa de Cristo. Nunca se pagó tanto por nadie. Al pie de la cruz recuperas tu valor y tu autoestima. No por causa de tus logros personales, sino por causa del amor de Dios. Sabes ahora que eres capaz en Cristo Jesús de hacer grandes cosas. Puedes levantar tu rostro, puedes levantar tu frente, caminar recto, porque eres nada más y nada menos que un hijo y una hija de Dios. Gracias, no a tus méritos, no a tus logros personales, pero gracias a la cruz de Cristo. Ahora, de nada serviría, sería un desperdicio enorme todo lo que Cristo hizo en la cruz, a menos que ocurra lo que hoy te voy a explicar. Tiene que ocurrir algo más. No es suficiente lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Qué tendría que pasar? Vamos a ir al libro de Hechos, por favor. Libro de Hechos. Y ustedes me van a decir, ¿qué es eso que tiene que pasar? Hechos capítulo 2. Esta es la predicación del apóstol Pedro en Jerusalén el día de Pentecostés. Vamos a estar en el versículo 32 en adelante. Hechos capítulo 2, versos 32 en adelante. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Por favor, subraye el verso 32, la primera parte. A este Jesús resucitó Dios. Ahora vayan conmigo por favor al versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, otra vez, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Amén. ¿Qué está haciendo Pedro aquí en esta predicación? Lo mismo que estamos haciendo nosotros desde que comenzamos acá esta conferencia. Está levantando ¿a quién? A Cristo, a este Jesús crucificado y resucitado les estoy predicando. ¿Qué pasó? Versículo 37. Al escuchar esto, se conmovieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dio la respuesta. Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces es levantado Cristo. Es presentado en alto los méritos suficientes de Él. Jesucristo crucificado, Jesucristo resucitado para perdón de mis pecados. Cristo es levantado delante de la gente. Cristo es levantado en la predicación. Y el resultado y la respuesta es que un gran número de personas
tomaron una decisión. Vamos por favor al capítulo 8 ahora del libro de Hechos, capítulo 8. Y vamos a ver el versículo 4 y 5, por favor. Hechos 8, 4 y 5. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba, ¿a quién? No la doctrina, les predicaba a Cristo. No su propia experiencia, a Cristo. No una complicada cadena de doctrina, sino a Cristo. Lo mismo que hizo Pedro. Pedro levantó a Jesús, este Jesús resucitado que ustedes mataron. Este Jesús es Dios, es Cristo, es Señor. Ahora Felipe se dedica a hacer lo mismo en Samaria. ¿Cuál fue el resultado? Dice en el versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, ¿qué pasó? Se bautizaban hombres y mujeres. Usted se está dando cuenta, querido oyente, que hay una cadena, hay una secuencia lógica. ¿Qué hizo Pedro? ¿Predicó a quién? A Jesús. ¿Y qué resultó? ¿Qué resultó? Se bautizaron mucha gente. Dijeron, ¿qué vamos a hacer? Es que frente a la predicación de Cristo no puedes quedarte neutro. Tienes que tomar una decisión. Y entonces se bautizaron. Ahora Felipe va a Samaria y predica lo mismo, a Cristo, porque la iglesia apostólica, queridos, no tenía otra predicación sino a Cristo. Así que va y predica a Cristo. ¿Y cuál fue el resultado? Dice el verso 12. Se bautizaron hombres y mujeres. Ahí mismo en el capítulo 8, por favor, vamos a ver el versículo 26. Un ángel del Señor le habló a Felipe y le dijo, levántate, ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, de Jerusalén a Gaza, que es desierto. Entonces, verso 27, él se fue, se levantó y se fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, y venía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Entonces el Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate allá. Y cuando vino Felipe, verso 30, oyó que leía al profeta Isaías y le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Él dijo, pero ¿cómo voy a entender si nadie me enseña? Felipe subió y se sentó con él. ¿Qué estaba leyendo el etíope? El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no le hizo justicia, pero su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. ¿De quién estaba leyendo el etíope? De Jesús, de Cristo. Pero ¿qué cosa estaba leyendo de Cristo? De su muerte. Estaba leyendo nada más y nada menos que Isaías 53, donde se describen los sufrimientos del Hijo de Dios. Respondió el eunuco y le dijo a Felipe, te ruego, dime, verso 34, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de alguien más? Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzó desde esa escritura y le anunció el evangelio ¿de quién? De Jesús. ¿Ven que se repite la idea? Es la predicación de Jesús. Entonces, ¿qué pasó? Yendo por el camino, verso 36, llegaron a cierta agua y el eunuco dijo, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Vieron la secuencia en las tres historias que he leído? Hay más en el libro de los Hechos, pero no los voy a agotar. Hasta aquí se predica Cristo, se levanta Cristo en la cruz y el resultado va a ser el bautismo. El resultado va a ser que el pecador... ¿Cómo sabía el eunuco que se tenía que bautizar? ¿Quién le dijo?
Él mismo le dice a Felipe, mira que hay agua, bautízame. No sabemos cómo este hombre extranjero sabía acerca del bautismo, pero sí sabía que al aceptar a Cristo iba a demostrarlo a través del bautismo. Es más, tengo una noticia para ustedes. No hay perdón de pecados sin bautismo. Usted se puede arrepentir, usted puede decir, sí, creo en Jesucristo, listo, estoy salvo. No. La palabra que leímos al principio en el sermón de Pedro dice, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados y para recibir el Espíritu Santo. Hoy solamente vamos a llegar hasta la primera parte, el bautismo que perdona mis pecados. El bautismo que asegura el perdón de mis pecados. Cuando Pablo o Saulo conoció a Jesucristo, en Hechos capítulo 9 está la historia y termina en un bautismo también. Cuando leemos en la repetición de la historia en Hechos 22, termina en lo mismo, en un bautismo. Cuando Saulo se encontró con Cristo y fue llevado a tientas porque quedó ciego por la visión, se levantó Ananías, le visitó en su casa o en esa casa donde se estaba hospedando y le dijo, ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate lavando tus pecados. Si hubiese otra manera, Saulo no se tendría que bautizar. Si hubiese otra manera, el eunuco no hubiese pedido el bautismo. ¿No creen ustedes? Pues habría sido suficiente. El eunuco, el etíope hubiese dicho, maravilloso, creo en Cristo, sigamos adelante, Felipe, gracias por todo lo que me explicaste. No, el eunuco dijo, bautízame ya. Hay solamente dos razones por las que usted se tiene que bautizar. Solamente dos. Son las razones bíblicas para el bautismo. Una, reconozco que soy pecador. Necesito lavarme. No es porque el agua del bautisterio tenga poder para lavarle sus pecados, porque no es algo físico, pero es un rito que representa la limpieza de mis pecados. Yo voy al bautismo porque me considero pecador. Y número dos, voy al bautismo porque acepto y creo en Jesucristo como mi Señor y mi Salvador.